Muchas veces no basta con tener una buena web, sino simplemente saber mover la web, ¿correcto? Muchísimas gracias a todos y espero que disfrutéis de la charla. Gracias. ¿Pero qué tipo de vídeos hay que subir? ¿Por qué deberíamos de subir vídeos? Bueno, pues por posicionamiento, porque hoy en día los algoritmos de Google han cambiado y Google posiciona especialmente bien, le da bastante prioridad. Finalmente, pues por atraer tráfico orgánico a nuestra web, o sea, tráfico de calidad, de usuarios que estén interesados realmente en nuestros productos y en lo que hacemos. Todo ello nos va a llevar a una especie de cesta que simplemente nos va a traer pues, visitas a nuestra web, que es de que trata todo esto. Y sí que le vamos a dar más importancia pues, al contenido. Como decía antes, el contenido para mí debería tener un 80%. ¿Por qué? Pues porque cada vez que un usuario nuevo entra en nuestro vídeo, a él le va a crear una sensación. Repito, no hay que hacer un gran vídeo, no hay que hacer una película estupenda, simplemente hay que aportar cosas que interesen, pues nos gusta, por altruismo, pero por lo menos me llevo algo. Hago esta faena y me llevo esas dos palabras para entrar en el blog. Yo creo que ahí se ve claramente la importancia de hacer vídeos. Los subtítulos, el apartado de subtítulos en los vídeos realmente es para subtitularlos están en otro idioma. Lo que pasa es que hoy en día es un pequeño truco en el tema de posicionamiento SEO, se utiliza para indicarles las palabras que queremos que considere relevantes. Porque al incluirlas en un TXT, en un archivo de texto, Google... Bueno, como os he dicho, soy Quique Mateu, soy compañero de Rafa y de David. Y lo que vamos a hablar hoy es cómo las claves para que nuestro negocio funcione en Internet. Hay bastantes más buscadores, está Yahoo, está Bing, Axe, pero en España y en Europa hablar de buscadores es hablar de Google. El 97% de las búsquedas las hacemos en Google, con lo cual es prácticamente lo mismo. Luego vamos a hablar también el SEO y SEM, que es cada cosa y cuál deberíamos utilizar, porque se utilizan para diferentes opciones. Los servicios 2.0 son los blogs, son la monitorización, son la presencia en las redes sociales, son los planes de comunicación 2.0. Mira, factores que nos van a influir en ese posicionamiento. ¿Cómo conseguimos estar arriba? Vale, pues algo muy importante son los factores on-page. Los factores on-page son los factores que podemos utilizar nosotros dentro de nuestra página. Tendríamos que ser administradores de la página y ¿qué podemos hacer? El contenido, etiquetas, que el peso de las imágenes pese poco. ¿Cuántas veces nos ha pasado que entramos en una página, a partir de 3 segundos tarda mucho y cerramos? O sea, te das cuenta que la gente cada vez está más dado a esa necesidad, ¿no? de tenerlo, de apostar por los servicios 2.0. Con lo cual, si publicamos contenido de calidad, ¿vale? No tiene que ser súper extenso. La gente en Internet no quiere artículos de 1000 palabras o por eso lo que decía David, vídeos de 2-3 minutos es lo máximo. Nuestra estructura. La estructura es una de las cosas que Google va a tener en cuenta a la hora de posicionarte. Fijaros, si yo pongo en mi estructura, si yo vendo cursos, hago cursos, ¿no? Y pongo en mi menú, me refiero a estructura, me refiero a un menú, y pongo formación arriba, ¿vale? En el menú. Y pincho formación y aparece, ¿qué hago? Formación en Alicante, Castellón y Valencia. Pues Alicante, Castellón y Valencia. Vale, para un curso de SEO en Valencia estoy en la 7ª posición. Pongámoslos arriba. Yo hago curso SEO arriba, curso SEO Valencia, ponlo arriba, que se vea. ¿Por qué? Porque Google entrará en tu página y a lo mejor se queda en el tercer menú. No te indexa todo. Y lo más importante de ti, ¿dónde está? Al final,